No sé si tenéis alguna observación, alguna pregunta, alguna cosa que os haya llamado la atención de los vídeos de las últimas semanas, pero igual hay alguna cosa, alguna pregunta que haya surgido, alguna observación, algo que os haya llamado la atención, alguna cosa que queréis compartir. A mí me gustó mucho la autoridad, cuando hablabas de la autoridad de Jesús, cuando calmó el mar y cuando dijo todo con autoridad, con palabras solo. Ahí me causó sensación, enmudece. Mm, Y lo otro cuando levantó también, le dijo a la hija que la levantó, la despertó de la muerte, uf, darle de comer, le dijo, sí, la para autoridad de que Jesús es no un se tema levantaran muy los demás importante en el también. Evangelio. A mí me gustó eso. Fíjate, me quedé con esa frase. Dijo, para que darle de comer, por si acaso, para que no se levantaran los demás. A mí me causó esa sensación con la autoridad que dijo el Señor, levántate. El darle de comer es interesante porque para Sí. la mentalidad judía los fantasmas no comen, solamente comen los vivos. Entonces es una forma de demostrar que está vivo, igual que cuando Jesús come con sus discípulos, ¿os acordáis en el Evangelio de Juan al final que come con sus discípulos al lado del mar cuando le dice, oye, ¿habéis pescado algo? Y dice, no. Y entonces hace otra vez la pesca milagrosa y come con ellos, ¿no? Ese comer con ellos es para demostrar que está vivo, para la mentalidad judía, que no es un fantasma, que no es una aparición, que no es algo raro, no, no, que está viva de verdad. Es muy interesante. Y el tema de la autoridad es verdad que es un tema importante, importante en el Evangelio, porque incluso hay un debate teológico. ¿Jesús utilizó sus atributos divinos cuando actuó como Mesías, como el Salvador del mundo, o hizo sus milagros en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y a veces depende de cómo uno lee el texto, te da la sensación de que Jesús ha ejercido sus atributos de todopoderoso, porque Jesús es todopoderoso, porque es Dios, ¿no? O si no, si realmente sus milagros fueron en el poder del Espíritu Santo. Yo tiendo a pensar más que hizo sus milagros en el poder del Espíritu Santo, porque creo que es esta semana que lo hemos visto, ¿no? El tema de la blasfemia del Espíritu Santo, ha sido esta semana, ¿no? El vídeo, o la semana pasada. Claro, cuando le acusan a Jesús de que sus milagros los ha hecho en el poder de Satanás, él dice que eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque lo está haciendo en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu Santo el que está actuando a través de Jesús, ¿no? Un tema muy interesante y aún un debate bueno. ¿Alguna cosa más? Me veo muchas veces reflejada en las salidas de los discípulos. Mm, Y en algún momento también me pone triste, ¿no? Sobre todo, yo he llegado al vídeo 16 wow. y estaba mirando cuando ya la tercera vez que les dice que anuncia que va a morir Mm, y que les dice, no, eso, seré entregado, me condenarán a muerte, me azotarán, me escupirán. Bueno, ¿no? sí, Y sí, sí, sí. seguidamente los discípulos dicen, bueno, oye, me gustaría estar a la derecha o a la izquierda, el uno a cada lado, ¿no? Y en ese reino que tú decías, pues seguramente estaban pensando en un reino, pues eso, alguien que les Terrenal. librara del yugo romano, ¿no? Sí, Y no sé, me pongo un poco de aquella manera, digo, ¿no? Pensando en qué pensaría Jesús. Pobrecitos, es que no tenéis ni idea de lo que voy a pasar y estáis sí. pensando en estar, pues eso, cerca del trono, a uno a la mano derecha, otro a la izquierda, y casi, casi como en aquella vez, ¿no? Que decía, pues, a ver, si este se va, ¿quién será el mayor? ¿No? Ujú, Esa pelea, ¿no? Que había siempre sí. entre ellos, ¿no? Y me causa bastante tristeza pensando en Jesús, ¿no? Que también aquí se sentiría un tanto solo o incomprendido, aunque él comprendía perfectamente, ¿no? Mm, Y sí. Es algo tremendo, tremendo. Pero hay que pensar dos cosas. Y ya sé que hago spoiler igual algo de lo que diré hoy y seguro de lo que va a salir en los vídeos las próximas semanas y lo que vais a estar viendo, ¿no? Pero una cosa es que el Evangelio es lo que pasó, eso es lo que mm, pasó, es el testimonio de lo que ocurrió, pero la pregunta es ¿por qué lo explica? O sea, ¿por qué Marcos lo explica?
Ujú. O sea, los reyes de la época y toda la gente no acostumbra a explicar sus desgracias, Para acostumbra a nada. explicar sus buenas cosas, ¿no? Entonces, la gente explica sus logros, no explica sus pecados, ¿no? Pero siempre me da la sensación, y es algo que está muy presente en mí, en el hecho de que este evangelio es el testimonio de Pedro. Esto es lo que Pedro explicaba en las iglesias. Ujú. Y entonces, a estos creyentes que han sido perseguidos por el imperio, algunos que están rechazando a Cristo, blasfemando contra Cristo, cuando le ponen una espada en el cuello y dicen, renuncias o te mato. Y algunos renunciaban. Ujú. Y yo, esta gente me los imagino llorando cuando su hermano o su hermana o alguien de la iglesia sí ha dado su vida y ellos no han estado dispuestos, ¿no? Y Sí. pensar cuán indignos son de ser perdonados por Dios, ¿no? Y Ujú. Pedro, me imagino a Pedro en ese día, al lado de esa gente, diciéndole que tú has fallado a Cristo, te voy a explicar una historia. Te voy a explicar una historia. Yo blasfemé contra Cristo delante de Cristo el día que lo entregaron. Lo estaban condenando a la cruz y yo estaba en ese patio y lo negué 3 veces y él me miró a los ojos y yo salí llorando y el Señor me perdonó. Y si me ha perdonado a Ujú. mí, ¿cómo no te va a perdonar a ti? Claro. Entonces, cuando yo me imagino que ese es el testimonio de Pedro y cómo Pedro lo explicaría en las iglesias, a Mm. estos creyentes de Roma, a los que les pegaban fuego vivos para Ujú. iluminar los jardines de Nerón. Es que ese es el tema. Y muchos seguramente tuvieron miedo y se acobardaron y otros dieron su vida, ¿no? Pero ¿cómo Pedro explicaría eso en las iglesias? ¿Cómo acompañaría a los creyentes Mm. y al mismo tiempo cómo el Evangelio nos enseña una y otra vez que el único ejemplo real de verdadero cristiano, de verdadero discípulo es Jesús? Mm. El único ejemplo es Jesús. El resto fallan todos. Curiosamente, los únicos que no fallan en todo el Evangelio son las mujeres. Algún Mm. hombre se escapa, pero realmente son las mujeres las que dan un ejemplo tremendo en el Evangelio, ¿no? Te cuentas ahí la semana que viene, pues, o la otra, la mujer sirofenicia, ¿no? Mm. Te encuentras una mujer que le unge, te encuentras con una viuda que da todo lo que tiene, Ujú. te encuentras con muchas mujeres, con varias mujeres que son ejemplo de auténtica fe. Pero Total. los hombres, bueno, el padre de la niña, ¿no? Jairo. Sí, Pero el resto brillan por su ausencia. sí. Y algunos no eran del pueblo de Dios, Muchos. ni Sirofenicia, ni el todo. Y nuevamente, o sea, fíjate, o sea, una cosa es lo que pasa y te lo explica por qué pasa, pero te está preparando para, ¿no? Eso es lo que también vamos a ver algo ahora, pero em, cuando dice a Jesús lo quisieron matar los líderes religiosos y políticos del país, esa es la primera sección del Evangelio, cuando a Jesús lo rechaza la gente de su propio pueblo, te está diciendo, oye, que a ti te va a pasar lo mismo, Mm. que si el maestro le han hecho eso, ¿cómo no te van a hacer eso a ti? Y el único apoyo que tiene, el único reconocimiento que tiene Jesús en cuanto a su identidad, porque le es revelado por el Padre, son los discípulos, ¿no? Que dicen, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Eso viene en la próxima sección, ¿no? Al final, ¿quién es tu círculo íntimo? ¿Quién es tu familia en realidad? Va a estar explicando Marcos. Los creyentes son los únicos Mm. que no te van a fallar en tu camino de fe. Y a veces tu propia familia de sangre te va a fallar. Sí. Eso lo dirán otros evangelios, ¿no? Dirá, yo venía a poner fuego, iba a poner disensión entre padres e hijos, ¿no? Porque el evangelio es un tema disruptivo, ¿no? En muchos casos, ¿no? Ujú. Gloria a Dios, no siempre, ¿eh? No todas nuestras familias nos rechazan, Allá. pero en aquella época era muy normal, Mm. porque ser cristiano es lo mismo que le pasa hoy a los marroquíes que se convierten. O sea, Mm. hoy un marroquí se convierte en Marruecos y tiene que huir de Marruecos, porque nadie se casará con sus hermanas. Nadie quiere ser cuñado de un cristiano, de alguien que ha abandonado el Islam. Y si tu familia te pilla, es posible que te maten. Yo conozco gente que los han Mm. apedreado, su Sí. familia en Marruecos. Conozco el caso de una chica que estudiaba con nosotros, que esta chica se reunía en la iglesia árabe, allí cerca de Sants, que ella se convierte al evangelio, le regalan un evangelio en árabe y está 6 meses con el evangelio en árabe debajo del colchón para que nadie se lo vea y un día el evangelio desaparece. Y cuando sale de la habitación se encuentra con su madre en el salón y su madre le dice, yo hace un año que soy cristiana. O sea, su Hola. madre hacía un año que se había convertido y no se lo había dicho a nadie, ni a su hija,
Y se Claro. pega un alegrón cuando descubre que su hija es cristiana, que no lo sabía ninguna de ellas siendo madre e hija, ¿no? Y eso pasa. Entonces, ese rechazo ya te adelanta el Evangelio que eso va a ocurrir, nos ocurre a nosotros, pero les estaba ocurriendo en ese preciso momento a todos los cristianos del imperio. Cuando ellos reciben el Evangelio dicen, es que esto es lo que han pasado todos, ¿no? Es normal que yo también lo pase. Y te prepara. Sí, Y nos debería preparar a nosotros. ¿Alguna cosa más? que te queremos escuchar. Ah, bueno. Yo ya dije que los encuentros para mí lo interesante, es siempre compartir ideas, ver si hay alguna pregunta, ¿no? A lo mejor hay algo que yo he explicado mal, y es normal, porque a veces uno está grabando en directo y no te paras. Yo las grabaciones hago pim, 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 y a veces dices, Ya. igual he explicado algo mal. Veréis que cuando llegue el momento de Simón el leproso, yo propondré una teoría, que es que de Judas se dice que Judas es hijo de Simón, y no hay otro Simón en el Evangelio que Simón el leproso. Entonces, ¿es posible que Judas fuera el hijo descarriado de un fariseo? Podría ser. Igual no, igual en eso me equivoco totalmente. Bueno, pero es una teoría que existe, ¿no? No vamos a no vamos a poner la mano en el fuego por eso, pero son teorías que te explican muchas cosas, ¿no? Porque justo después de que Jesús tenga el encontronazo con Simón el leproso, Judas lo vende, justo Mm, después, ¿no? Entonces es muy ya. curioso que justo después de ese punto es cuando Judas va a traicionarlo. Bueno, hay muchas cosas ahí en el Evangelio, ¿no? Ujú. En todo caso, vamos a ver si puedo compartir con vosotros un PowerPoint. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, ey, detenedme, o sea, no hay problema, ¿vale? A ver si puedo. Bueno, a mí me gustaría hablar, a ver si puedo, de el concepto de evangelio en Marcos. Y como hemos ido viendo en Marcos, el tema de el evangelio en sí tiene mucha importancia el tema de la autoridad, de la identidad de Jesús, ¿no? En el vídeo de la semana pasada vimos a un endemoniado, ¿verdad? Que es sanado de Jesús. Jesús le saca un montón de demonios que los envía a los cerdos, ¿os acordáis de aquel momento, no? Y en ese momento Jesús le dice a este endemoniado, oye, vete a tu parentela, vete a tu familia, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. A ver si puedo ver ese pasaje, a ver si lo tengo en el PowerPoint. Exactamente. Dice, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y tú ves en ese contexto que el Señor es Dios, es Dios Padre en ese contexto. Pero cuando se va el endemoniado, lo que empieza a publicar en Decápolis es cuán grandes cosas ha hecho Jesús con él. Entonces, en ese versículo se relaciona el concepto Señor con Dios Padre con el concepto Jesús. Jesús y el concepto Señor quedan ligados ahí. Y lo mismo pasa con la mujer sirofenicia, que veréis en un par de vídeos, ¿verdad? Ya lo adelanto un poco, cuando ella se posta delante de Jesús y le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos, ¿no? De alguna manera está entrelazando el concepto Señor con el título de Señor con la persona de Jesús. Eh, Ahora, la cuestión es que el Evangelio, su centro neurálgico, está en demostrar que Jesús es el Cristo y que Jesús es el Hijo de Dios. Pero este título cobra mucha importancia, ¿no? Y claro, necesitamos comprender un poco bien, eh, recordar que solamente comprendiendo la identidad de Jesús podemos entender, dimensionar realmente en qué consiste el mensaje del Evangelio. Em, yo soy consciente de que muchas veces hemos naturalizado, redimensionado el mensaje en nuestra experiencia personal. Estamos muy acostumbrados a escuchar el mensaje del Evangelio. Estamos muy acostumbrados a escuchar lo que Dios ha hecho por nosotros, que Jesús nos ha salvado, ¿no? Pero es necesario volver un poco a lo básico, ¿no? Y poder readmirarnos de lo que significa el Evangelio, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? Cuando un testigo de Jehová piensa en el Evangelio, no lo dimensiona igual que nosotros. Para un testigo de Jehová, Jesús es alguien que Dios envió y que murió por nosotros, por nuestros pecados, pero no es Dios. Y el salto es tremendo.
entre si es Dios mismo el que muere por nosotros o es que Dios utilizó a alguien, ¿no? O lo mismo le pasará a los musulmanes que piensan que incluso que el que murió en la cruz no fue Jesús, ¿no? Sino que fue un sustituto, ¿no? Entonces, el conocer, el comprender eh, quién es Jesús y comprender cómo eso se relaciona, cómo se relaciona el título de Señor con la identidad de Jesús, es realmente interesante. Entonces hay un tema que tiene que ver con el nombre de Dios que a mí me da la sensación de que no siempre en las iglesias se ha explicado bien. Igual, igual en nuestra iglesia se ha explicado bien y yo no lo recuerdo, ¿vale? Igual lo han explicado antes de que yo estuviera en esta iglesia, ¿eh? Em, pero a veces no explicamos muy bien cómo funciona eso del nombre de Dios. Nosotros leemos en nuestra Reina Valera y siempre que aparece el nombre de Dios, ¿cómo aparece? Pues normalmente como Jehová, ¿no? Como Jehová. Y y si te llama a la puerta un testigo de Jehová, te dirá que Jehová es el nombre de Dios, el nombre propio de Dios, ¿no? ¿Eso es así o no? Ujú. Eso es así. Muchas veces nosotros mismos decimos que Jehová es el nombre de Dios porque cuando Moisés le pregunta, oye, ¿quién diré que soy? Tú dirás, yo soy el que soy. Y entonces se manifiesta como Jehová. Y además dirá, y además a tus padres no me manifesté con ese nombre, sino solamente a ti. En realidad, antes en Génesis ya ha salido ese nombre, ¿no? Y se ha manifestado como Jehová a algunos personajes de antes de Moisés. Pero en relación con el pacto, que es el sentido profundo, pues sí, claro, a Moisés se le manifiesta propiamente con el nombre de Jehová, ¿no? Cuando uno lee, ve ese tetragramatón, tendremos que llegar bueno, voy a explicaros un poco cómo funciona, ¿vale? ¿Veis ahí en ese PowerPoint? eh, eh, una idea, un árbol que no se verá muy bien porque está muy pequeñito, que es cómo el idioma hebreo ha ido evolucionando. Ha evolucionado de idiomas mucho más antiguos, de idiomas como el ugarítico y como los idiomas cananeos y como los idiomas semíticos, ¿no? El hebreo sería esta redonda que hay en medio abajo de todo del PowerPoint. ¿La veis esa redonda que está abajo del todo? ¿El medio? Del PowerPoint, Ujú. una redonda pequeñita, ahí está el hebreo. Pero a un poquito a mi izquierda, sí, a mi izquierda, no, a mi derecha, está ahí en medio otro círculo, ¿verdad? Ese es el judaico. Y un poco más para allá está el arameo. Entonces, el judaico, que es el texto actual del hebreo, deriva del arameo. Y el arameo de las lenguas semíticas, el fenicio, el cananeo, el ugarítico, todos esos son idiomas que tienen mucha relación. Os lo voy a explicar rápido, ¿vale? Porque no quiero liaros, pero antiguamente las letras eran pictogramas. Pictogramas, ¿lo veis ahí? El primer pictograma que veis que es como una cabeza de toro, ¿lo veis ahí? El Sí, primero sí. de todos. Bueno, esa es la letra Aleph. Esa es la letra Aleph en hebreo, pero como era original. Y la segunda es la Bet, es como una casa. Entonces, cada uno de esos pictogramas tenía un significado y esos pictogramas componían palabras. Entonces, cuando tú vas a las lenguas antiguas, a ver si me permite cambiar, que no me está dejando cambiar. Ahora, cuando tú vas a las lenguas muy antiguas, bueno, no me está dejando. Te das cuenta de que el hebreo, en realidad había un hebreo antiguo. ¿Veis estas palabras que hay a la izquierda? A la izquierda, espero, encima de las monedas. ¿Veis que hay tres palabras antiguas? ¿Las Sí. veis ahí? Vale. La parte de arriba del todo, del todo, del todo es cómo se escribía el nombre de Dios en el paleohebreo, en el hebreo más antiguo. De tal manera que el nombre de Dios era tan sagrado que incluso cuando cambiaron al siguiente alfabeto, a la siguiente forma de escritura, y cambiaron a la escritura actual del hebreo, en los manuscritos de Qumran, por ejemplo, que es ese manuscrito que está ahí en ese PowerPoint, mantenían el nombre de Dios en el alfabeto antiguo, de lo santo que era, de lo sagrado que era. No querían cambiarlo para nada, ¿no? Incluso esa letra pasaba así en las monedas, ¿no? O la ponían así en las monedas. Ahora, en el hebreo antiguo, este era el nombre de Dios, estas cuatro letras, ¿no? Em, la Yud, la Hei, la Vav y la Hei, ¿no? El tetragramatón, que para los hebreos al tetragramatón le llaman tetragramatón, le llaman el Shem HaMeforash, el Shem HaMeforash, el nombre explícito de Dios. El nombre explícito de Dios. ¿Por qué el nombre explícito de Dios? Bueno, para los hebreos Dios tiene 72 nombres, que en su mayoría son títulos. Dios es el santo,
Dios es el Altísimo, Dios es el Señor de los ejércitos, Dios es el Señor, Dios es Dios, Dios es muchas cosas, ¿no? Entonces, cada uno de esos atributos es un nombre de Dios. Pero este nombre, de alguna manera dicen ellos, este es el nombre más explícito de Dios porque es el que se identifica más con el ser de Dios. Y entonces ellos te explican que el verbo ser, cuando dice Dios a Moisés, yo soy el que soy, ese yo soy el que soy, en realidad el tiempo verbal es un poco ambiguo en el hebreo, ¿vale? Porque puede ser yo soy el que soy, yo fui el que fui o yo seré el que seré, ¿vale? Porque el verbo ser, ahí está allá, ove y yigye, que son en hebreo el fue, es y será. Y si te das cuenta, lo que hay arriba son las 4 consonantes del nombre de Dios. ¿Me seguís? ¿Me estoy liando mucho? ¿Es un poco trabalenguas? ¿Me estoy liando mucho? ¿Me seguís? Seguimos, seguimos. Vale. Las 4 letras que hay arriba es el nombre de Dios. Ahora, si tú comparas las 4 letras del nombre de Dios con el verbo ser en pasado, en presente y en futuro, te vas a dar cuenta de que son exactamente las mismas letras consonantes. Con las letras del nombre de Dios se compone el verbo ser en pasado, se compone el verbo ser en presente y se compone el verbo ser en futuro. ¿Lo veis ahí? Que son las mismas letras. Entonces, para el hebreo, el nombre de Dios significa que Dios es el dueño del tiempo. Dios es el que fue, el que es y el que será, el que está por encima y más allá del tiempo. Dios es el eterno. El eterno, pero el dueño de la historia, el que está por encima de todo, ¿no? Y ese nombre transmite esa idea. Por eso ellos muchas veces hablan de el eterno, ¿no? Esta palabra referida a Dios como el eterno. También van a veces traducir Adonai, que significa Señor, como el eterno, porque van a utilizar Adonai para sustituir esta palabra, pero eso lo explico ahora. Entonces, esa idea de trascendencia, ¿no? De Dios es Dios, de Dios está por encima de la historia. Hasta el siglo VII, habéis visto que el anterior hay unas simbolitos ahí debajo de las letras en hebreo y una redondita en la primera palabra, en la palabra del medio hay una redondita arriba de la Vav. ¿Lo veis ahí? La redondita encima. Esas son las vocales. Esa T que hay abajo es una A, esas 3 puntos es una E, ese punto arriba es una O, ese punto solo abajo, debajo de será, ese puntito solo es una I, ¿vale? Pero esas vocales no se añaden hasta entre el siglo VII y el siglo X. Son estas vocales, ¿no? Sé que estoy yendo, es un tema muy complejo, ¿vale? Y me decís esto para qué me importa, pero seguidme un poquito y veréis el qué. En la antigüedad, algunas consonantes funcionaban como vocales. Por ejemplo, la primera letra del nombre de Dios, la primera letra del nombre de Dios, muchas veces era una I. Una I, lo que hoy nosotros utilizamos como una Y, pero una I. Y la letra, la Vav, ese palo que hay en medio del nombre de Dios, que es una V, a veces funcionaba como una O o como una U. A veces es una consonante, pero a veces funcionaba como una vocal. ¿Cuándo fue eso? No lo sabemos bien, ¿vale? Pero aún así ocurre con algunas palabras. De tal manera que a veces nos encontramos que esas vocales se añadieron entre el siglo VI y siglo VII y algunas de esas consonantes vocales aún existen. Si veis ahí en ese cuadrito de vocales largas, hay una que es la tsereyut, que es la yot, y la tsereyut, que está ahí abajo, y el jirek yot, y la jolam bab, y la shurek. ¿Veis esas letras? Son consonantes vocales, ¿vale? Y eso servía para eliminar dualidades de significados, para no equivocar una palabra con otra, porque el hebreo se escribe sin vocales, y aún hoy los hebreos se escriben sin vocales. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que en la época del Segundo Templo, allí por el 515 a.C., en el 515 a.C., el nombre de Dios que se pronunciaba habitualmente en el pueblo hebreo y en los cultos hebreos se deja de pronunciar. ¿Por qué se deja de pronunciar? Porque es un nombre demasiado santo. Cuando el nombre de Dios se pronuncia, todo el mundo presente se postra en sus rodillas y la boca toca el suelo. Todo el mundo, cuando el nombre de Dios se pronuncia, es tan santo que todo el mundo se postra en el suelo. Esa es la santidad que le tienen al nombre de Dios, que no es la que tenemos nosotros.
lo digo con todo el cariño del mundo, no es el nombre, no es la santidad que nosotros le damos al nombre de Dios. Lo tratamos de una manera muy cotidiana a Dios, porque Dios es nuestro amigo, es nuestro Padre, amén. Pero el nombre de Dios es tan santo que Israel entero, imaginaos 100.000 personas o 50.000 personas, se nombra el nombre de Dios y todo el mundo, ¡pum!, al suelo, postrados delante de la santidad de Dios, ¿no? El sumo sacerdote con aquella placa de oro en la frente, santidad a Dios, ¿no? Y el nombre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como el nombre de Dios es tan santo y no quieren que se pronuncie en vano, cuando van a leer, a escribir el Antiguo Testamento, cuando van a copiar el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, ponen unas vocales debajo del nombre de Dios para no leer nunca, aunque sea ni sea por error, el nombre de Dios, sino sustituir ese nombre por otra palabra. Por ejemplo, veis ahí el nombre de Dios en la primera línea y ahí hay unas vocales debajo, que es la tsere, que es una mezcla entre la E y la A, y la kamats, que es una A, ¿vale? Pero esas consonantes, esas vocales, no son las que van al nombre de Dios. Si tú leyeras ahí dirías Yahvá, pero el nombre de Dios no es Yehvá. Esas vocales son de la palabra hebrea Shema, que es la que tenéis ahí en medio. Pero además es que cuando un hebreo ve esas vocales, lo que lee es Hashem. Cambia el orden de las vocales y entonces lee Hashem. Hashem significa el nombre. Santificado sea tu nombre, dice Jesús, ¿verdad? Santificado sea Hashem, tu nombre. Por eso los hebreos cuando hablan de Dios dicen Hashem, el nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Dios, el nombre santo que no podemos pronunciar, ¿no? Esa es una manera de hacerlo en las Biblias en hebreo. La segunda manera en que encontramos en las Biblias en hebreo es cuando cambian las vocales por las vocales de Elohim. Arriba está el nombre de Dios. Con las vocales de Elohim, cuando un hebreo ve eso, sabe que no tiene que leer Yehoví, sino que tienen que leer Elohim, y es lo que hacen, pronuncian Elohim. Y la que más nos suena a nosotros, ese ketif kere, que es las vocales de Adonai. Adonai es la palabra que está abajo, A, la Aleph es muda, entonces está ahí esa vocal abajo que es una mezcla entre la E y la A, una A muy corta, una A como esa mezcla que tenemos en Cataluña, en catalán, entre la E y la A, pues esa. Entonces ellos ven ese Shewa, que es una mezcla entre la E y la A, esa O que está arriba y esa A. Y cuando ven eso, dicen, no es así, no se pronuncia Jehová, no se pronuncia Jehová. Sabemos que cuando vemos eso, tenemos que leer Adonai, Adonai. Y eso es lo que leen los hebreos, ¿no? Entonces, ¿el nombre de Dios es Jehová? No, es como si a mi nombre tú a mí me llamarás Semoal. Yo no me llamo Semoal. No me puedes cambiar mis vocales, ¿no? Mi nombre no se pronuncia Semoal, se pronuncia Samuel, ¿no? Entonces, ellos hacen ese cambio. Cuando ven el nombre de Dios, a Dios lo llaman Adonai. Y Adonai significa Señor. Entonces, ese título de Señor, solamente lo utiliza un hebreo para referirse a Dios. Eso es muy importante. Es tremendamente importante. Un judío solamente le llama Señor a Dios. Como título, solamente a Dios. Pero a Jesús le llaman Señor. Y encontramos en Romanos que dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces, la cuestión está en, ¿dice la Biblia explícitamente que Jesús es Dios? Sí, porque utiliza para Dios un título que solamente puede ser utilizado para Dios, que es Señor. ¿Me habéis seguido hasta ahí? Sí. ¿Veis cómo funciona? ¿Veis por qué el nombre de Dios no es Jehová? O sea, tú dices, es que nuestras Biblias pone Jehová. Sí, porque cuando Jerónimo tradujo la Biblia a la Vulgata, vio el ketif kere y se lo saltó, se lo comió con patatas. Y dijo, ahí están las vocales, esas son las que pongo yo. Y entonces copiaron, latinizaron el nombre de Dios al latín con esas vocales y luego lo pasaron al castellano con esas vocales. ¿Vale? Y por eso en nuestras Biblias sale la palabra Jehová de manera equivocada. ¿Cómo se pronuncia? No se sabe. Sabemos que no es
Yahvé, sabemos que no es Jehová, sabemos que no es Yeva. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque los Ketiv Kere están escritos con esas vocales. Y como Mm. la idea es poner esas vocales para que si alguien lo lee y se equivoca y lo lee, no lea realmente el nombre, pues sabemos que esa no era su pronunciación. ¿Cuál es? No lo sabemos. ¿Vale? No sabemos cuál es el nombre, pero sí sabemos que que con Jesús utilizaron el mismo título que solamente se utiliza para Dios. Para Dios. No sé si muchos de vosotros sabíais cómo funcionaba eso o no. Sí, yo lo había oído en alguna clase. Ok. Digo, porque es interesante verlo, porque a veces nos viene un testigo de Jehová y dice, no, es que Jehová es el nombre propio de Dios. No, 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 Sí. no, no. No es verdad. No. No se pronuncia así, ¿no? El tetragramatón, el Shem ay, Haforesh. Ahora no me sale la palabra, ¿eh? Lo voy a buscar, ¿eh? Hameforash, ahí está. El Shem Hameforash, el nombre explícito de Dios, ¿no? ¿Es el nombre más importante para el judaísmo? Sí, pero no sabemos cómo se pronunciaba. Pero con Jesús utilizaron el mismo título que para Dios, ¿no? Que si confesas que Jesús es el Señor y que eres en tu corazón, que el Señor levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Así que confesar que Jesús es Dios es parte del hecho de ser cristiano. Uno puede ser cristiano si no cree que Jesús es Dios. Eso es algo realmente importante. Ahora, eh, nos quedan unos minutos y dejadme que os explique algo acerca del concepto de evangelio en el Evangelio de Marcos, ¿no? Ya hemos visto, ya vimos en algún vídeo, en alguna ocasión explicado que el origen del uso cristiano para el término evangelio sale de Isaías 52, versículo 7. Isaías era el libro que estaba en casi todas las sinagogas. Casi todas las sinagogas tenían el libro de Isaías y alguna otra cosa. Algún libro de la Torá y algún libro, por ejemplo, los Salmos, ¿no? Pero no tenían en todos los profetas todas las sinagogas, ni tenían todos los escritos, todas las sinagogas, porque los libros eran muy caros. Pero normalmente Isaías era uno de los libros que se tenían. Y normalmente la Torá se tenía toda o casi toda. Y los salmos era algo que se tenía, porque normalmente en el culto de la sinagoga se leía un texto de la Torá, un texto de un profeta en el que tuviera relación con ese texto de la Torá, y un salmo que tuviese relación, se cantaba un salmo que tuviese relación con esos dos textos, ¿no? Y eso creó un poco, de alguna manera, la expectativa de cumplimiento mesiánico, de actualización de las escrituras, ¿no? Y por eso muchos salmos son usados de manera mesiánica por los cristianos al principio, ¿no? Porque entienden que eso que ellos cantaban se ha cumplido en Cristo, ¿no? Entonces este texto es importante para los cristianos, ¿por qué? Porque las comunidades judías helénicas que utilizan la Septuaginta, esas alegres nuevas, ese anuncio de paz, esas nuevas del bien, es la palabra evangelio en griego. Esa palabra hebrea se traduce como evangelio en griego, ¿no? Y entonces ellos relacionan este mensaje con ¿cuál? Con el nacimiento de Jesús, ¿no? Y evidentemente el evangelio es la historia de Jesús. Ahora, el concepto evangelio, como evangelio, Lucas no lo utiliza en ningún sitio. Lucas utiliza el verbo evangelizar. Cuando dice en el Evangelio de Lucas o en Marcos que predicaban el Evangelio, no dice la palabra predicaban el Evangelio, decía evangelizaba. Utilizaba el verbo, utiliza el verbo evangelizar. Juan no utiliza tampoco nunca la palabra evangelio. Los que utilizan la palabra evangelio como evangelio son Mateo y Marcos. Marcos utiliza 7 veces la palabra evangelio en su evangelio, ¿no? Y de alguna manera creemos que es el primero que lo utilizó dentro de este género literario, ¿no? De alguna manera, ese uso de la palabra evangelio para algunos, ya sé que me voy de tema, pero para algunos es influencia de Pablo. Para algunos ven que Pablo influyó en la teología de Marcos, que Marcos no solamente es el recuerdo de lo que Pedro explicaba, sino que de alguna manera Marcos explica lo que Pedro explicaba, pero con el filtro de lo que él ha aprendido de Pablo, porque Pablo utiliza mucho la palabra evangelio, ¿no? Bueno, es un tema muy largo y quizá un poco técnico, pero es interesante, ¿no? Ahora, esas 7 veces
que Marcos va a utilizar el concepto evangelio en su evangelio son realmente interesantes. Primero porque la primera vez nos va a hablar de el concepto de la identidad de Jesús, ¿no? Ese es el principio del evangelio, que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. La segunda vez que va a aparecer después que Juan es encarcelado. Dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y creo que es muy, muy interesante porque el evangelio es la identidad de Jesús, es quién es Jesús. Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Señor, que ha venido a salvarnos. Recordad que Marcos 1:1 está relacionado con dos citas, una cita de Malaquías y una cita de Isaías. Y a quien anuncia Juan el Bautista, que viene, y esos dos textos de Malaquías y de Isaías anuncian, no es a un Mesías humano, es a Jehová el Señor, que viene personalmente a dar el pago. Es Jesús, es el Señor, Dios mismo, quien viene a salvarnos. Isaías dice: ved aquí al Dios vuestro. Es a este al que anuncia, ¿no? Eso lo está anunciando ya desde el principio en Marcos 1, 2, 3, ¿no? Y ahora, fijaos, para mí muy interesante cómo Marcos nos va a decir, este que anunciaba el evangelio, este que anunciaba la venida del Mesías, este que anunciaba la venida de Dios, este que preparó el camino, este es encarcelado por su ministerio. Y sabremos luego que lo matan. Pero ahora nos dice que Juan es encarcelado. Y sabemos que quien toma el relevo de su ministerio de predicación del evangelio, ¿quién es? ¿Quién dice aquí que es el que toma el relevo? Es Jesús. Es Jesús quien toma el relevo de Juan. Juan está predicando en el desierto y quien predica ahora, después de que Juan es encarcelado, ¿quién es? Es Jesús el que va a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Así que, de manera muy implícita, seguro, pero de alguna manera, eh, Marcos nos está diciendo que el predicar el mensaje del evangelio es algo tan importante que Jesús se dedica a eso. Y eso nos debe llamar a nosotros la atención. De una manera u otra, nos tiene que llamar la atención a nosotros, porque si Jesús se dedica a eso, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros, no? El reino de Dios no es solamente un lugar al que accedemos, el reino de Dios es Dios actuando en la vida, ¿no? Y Él está anunciando el actuar de Dios en nuestra vida. Cuando Dios reina, los efectos de la caída son restaurados, ¿no? La gente es sanada, la gente es liberada, la gente es salvada. La restauración de nuestra relación con Dios, ¿verdad? Es efectuada, ¿verdad? En Cristo Jesús. Así que eso lo estamos viendo ahí. El mensaje del Evangelio es tan importante que Jesús se está dedicando a predicar el Evangelio. Su predecesor ha sido encarcelado su predecesor, pero, pero eso también nos llama la atención a nosotros. La siguiente vez que se pronuncia el tema del Evangelio es en el capítulo 8 y versículo 35, después del primer anuncio de la muerte de Jesús. Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y ahora fíjate, porque si la primera relación de la palabra evangelio va con la identidad de Jesús, ¿quién es Jesús? Este que viene a salvarnos, que es Dios que viene a salvarnos. Y nos ha dicho que el mensaje del evangelio es tan importante que no solamente lo está haciendo Juan el Bautista, Jesús está predicando el evangelio, y ahora nos va a decir algo importante, que es que hay gente que va a perder su vida por causa del evangelio. Hay gente que va a perder su vida por causa del evangelio, por causa del nombre de Jesús. Pues dice: el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio. Y nuevamente, tenemos que recordar lo que estábamos hablando antes, ¿no? Cuando Noemí decía, hacía su aportación, ¿verdad? Tenemos que pensar, ¿quién está leyendo este evangelio? Lo está leyendo la iglesia en Roma, que están siendo quemados vivos.
Y Jesús está diciendo, el mensaje del evangelio es súper importante. Jesús predicó el evangelio. Y hay hermanos nuestros que van a perder su vida por causa de mí y del evangelio. Y el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda, se salvará. Y vale la pena perder la vida por causa de Jesús y por causa del evangelio. Esto está animando a los creyentes a pagar el precio. No está puesto aquí de adorno. Esto a sus lectores les está diciendo, ¡hey! Que tenemos que pagar el precio. En la siguiente vez, la quinta vez que aparece la palabra evangelio, se refiere a aquel pasaje tremendo en capítulo 10 y versículo 29, donde está hablando de los que pierdan todo por causa de Cristo y del evangelio, recibirán 100 veces más y la vida eterna. Y nuevamente, hay gente que perderá la vida, pero hay gente que lo perderá todo. Todo. Amigos, familia, posesiones, amistades, todo. Y Jesús dice, hey, pero Dios os va a respaldar. Recibiréis 100 veces más aquí y ahora, entendiéndose 100 veces más, decir, oye, si pierdo mi familia, ¿qué tengo? Tengo toda la iglesia, tengo todo el pueblo de Dios, ¿no? Y tengo la eternidad por delante. Dios va a proveer, no os preocupéis, ¿no? Dios va a proveer. No tengáis miedo por lo que vais a perder a causa del evangelio. Pero es un reto para esta gente, porque esta gente sí lo está perdiendo todo. Y hermanos nuestros que lo están perdiendo todo en otros lugares del mundo. Y es una llamada de atención. Fíjate cómo está relacionando el concepto de evangelio con situaciones reales, ¿no? La sexta vez está en el capítulo 13, versículo 10, donde dice, os entregarán a manos de los jueces, os juzgarán y os matarán. Os van a entregar. La gente no va a tener misericordia de vosotros. Os van a entregar. No os extrañe que os lleven a juicio, no os extrañe que os torturen, no os extrañe que os meten en el circo, no os extrañe. Ah, pero es necesario que el evangelio sea proclamado antes a todas las naciones. ¿Lo veis ahí en ese versículo, el capítulo 13, versículo 10? Fíjate cómo está relacionando el anuncio del evangelio con el precio de pagar el evangelio, con el precio de ser discípulo. Antes nos ha dicho que es muy importante de manera muy implícita, porque Jesús se dedica a predicar el evangelio a todo lugar. A Jesús lo van a matar por predicar el evangelio. A Juan el Bautista lo van a matar por predicar el evangelio. Bueno, a Jesús, además, por ser quien es. Pero su mensaje va a ser lo que va a confrontar el mundo religioso, ¿verdad? Pero Jesús dice, pero es necesario. Os van a entregar, os van a matar, pero es necesario. Y dices, amigo, ojalá no fuera necesario, pero es necesario. Hay un momento en que Pablo dice, y ahora no recuerdo el versículo, tendría que buscarlo, que dice que él está cumpliendo lo que falta. A ver si lo encuentro. Colosenses, Lo que falta, ¿verdad? En sí, Colosenses. de los sufrimientos de Cristo, Exacto. que tiene que ver con la iglesia. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne Exacto. lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Mm. ¿Qué es lo que falta? ¿No es suficiente el sacrificio de Cristo? ¿Todo suficiente? Sí, Ujú. pero ¿qué es lo que falta? Falta predicar el evangelio, porque es necesario que el evangelio se predique. Y es necesario sufrir por el evangelio, y es necesario padecer por el evangelio, y es necesario pagar el precio por el evangelio. Y la última vez que sale la palabra evangelio en el evangelio de Marcos es cuando una mujer pecadora unge a Jesús en Betania, cuando lo prepara para su tumba. Mm. Y Jesús dice, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Así que no solamente este pasaje nos adelanta la muerte de Jesús porque ella lo está preparando para la muerte. No, Jesús nos está adelantando que ese evangelio se va a predicar en muchos lugares del mundo, donde quiera que se predique en todo el mundo. Ese es el objetivo, que luego en hechos se va a concretar, ¿no? Recibiréis poder y seréis testigos aquí, allá y allá y hasta lo último de la tierra. Pero, dice Jesús, lo que esta mujer ha hecho a mi favor, lo que ella ha hecho a mi favor, lo que ella ha hecho para honrarme a mí, esto se va a contar, esto se va a tener en cuenta. Va a haber memoria para esta mujer por lo que ha hecho por mí. Y si se va a tener en cuenta lo que ella ha hecho por mí ahora, que ha sido ungirme los pies, ¿cómo no se va a tener en cuenta
lo que tantos creyentes han hecho a lo largo de la historia, muriendo y sacrificando y perdiéndolo todo a causa del Evangelio. ¿Cómo lo va a tener en cuenta Dios, el primero, para responder a toda esa situación, ¿no? Así que, de alguna manera, Marcos nos ofrece una imagen, yo creo, importante, interesante, de lo que es el Evangelio y lo que Dios espera que hagamos con el Evangelio, ¿no? De alguna manera nos dice, oye, si Jesús es quien es, eso debe ser anunciado. Nos dice, oye, Juan el Bautista dio su vida por predicarlo. Jesús mismo tomó el relevo indicando que es algo tremendamente importante y central de su ministerio y de su misión. El mensaje es urgente y autoritativo por parte de Dios. Jesús dice, creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed. Es un mensaje urgente o es un mensaje autoritativo. Jesús nos anuncia que todo discípulo tiene que estar dispuesto a perder su vida por causa de su nombre y del Evangelio. Nos dice que quienes lo pierdan todo por el Evangelio serán recompensados por Dios. Nos dice que nos entregarán, pero que eso es necesario, que no es un juego, que forma parte de su propósito para la Iglesia. Nos dice que el Evangelio llegará a muchos lugares, que la Iglesia se implicará en su misión de alguna manera, ¿no? Nos dice, oye, cuando donde quiera que se predique, Jesús ya está dando por sentado que ese Evangelio se va a predicar en muchos lugares del mundo. Y que Dios tiene en cuenta todo lo que hacemos por honrarle, por obedecerle, por seguirle, ¿no? Por predicar ese Evangelio, ¿no? Así que, de alguna manera, Marcos nos ofrece no solamente un cuadro de lo que Dios espera de la iglesia, ¿no? Sino de lo que en realidad, esa iglesia ya estaba viviendo. Recordad que cuando Marcos escribe el Evangelio, que es alrededor del año 64, entre 64 y 66, 64, 67, 64, 68, por ahí, en esos años. Da igual donde pongas la fecha, ¿vale? Pero si dices en el 64 o en el 68, en el 70 van a destruir Jerusalén. Pero es que en el 64 Nerón ya está quemando cristianos. En el 64 que Nerón ya está quemando cristianos. O sea, estos ya están pagando ese precio. Y de alguna manera Marcos les dice a los cristianos, hey, esto es normal, esto es lo que se podía esperar, esto es es necesario que ocurra, porque es necesario que el Evangelio llegue a todo el mundo. Y tendremos oposición, y perderemos la vida, y nos criticarán, y nos llegarán a los juzgados, y lo perderemos todo, y perderemos la honra, nuestra posición social, lo vamos a perder todo. Pero vale la pena. Y se lo dice a gente que lo está sufriendo. Y a esa gente que lo está sufriendo, recuperando un poco lo que decíamos antes, ¿verdad? Se lo dice uno que falló. Se lo dice uno que falló en el camino, pero que ha vuelto al camino y que está ahora predicando y pagando el precio. Porque a Pedro lo mataron, pero seguramente mataron a la mujer de Pedro, a la suegra de Pedro y a los hijos de Pedro si los tenía. A todos. Igual que a todos los demás, ¿verdad? Entonces, para mí es muy interesante cómo Marcos, por un lado, nos identifica a Jesús, ¿no? Como el Mesías, como el Hijo de Dios, pero también como el Señor, ¿no? Este no es cualquiera, este es Dios mismo, pero cómo Dios mismo toma el lugar de ejemplo para nosotros. Y es el que sale a predicar el Evangelio, el que lo pierde todo, el que da su vida por el Evangelio y por salvarnos, ¿no? Y como él, todo el resto de testigos, ¿no? De la antigüedad que están dispuestos a pagar el precio. Y como al mismo tiempo el Evangelio tiene esa otra mano, ¿no? De comprensión, de acompañamiento pastoral para aquellos que han fallado en su compromiso inicial con el Señor, ¿no? Igual han renegado de Jesús, pero está ahí, ¿no? La misericordia de Dios, la gracia de Dios, la experiencia de los apóstoles de haber sido perdonados por Jesús y decirles, hey, no está todo perdido. Aún puedes levantarte y volver al camino, ¿no? Igual en ese momento no has pagado el precio, pero ocasiones no te van a faltar, ¿no? Ocasiones no te van a faltar. Y de alguna manera eso, en mi opinión, creo que contrasta mucho con la forma en que vivimos el Evangelio en Occidente, ¿no? Mm. La forma en que vivimos la fe. Bueno, aquí también, pero no tanto en el sentido de que no somos mayoría, ¿no? Y a veces pensamos en África, no, es que en Etiopía hay un 30 y pico, 40% de evangélicos. O sea,
Allí un domingo por la mañana hay ríos de gente por la calle yendo a la iglesia con una Biblia a la mano, ¿no? Evidentemente, en España aún somos una minoría, muy minoría, ¿no? Y nuestros hijos van al colegio solos, a veces, que son los únicos creyentes de todo el instituto, ¿no? O igual hay otro en otro curso, pero te van más solos que la una, ¿no? Pero sí que en Occidente, por norma general, ¿no? Que no estamos acostumbrados a pagar el precio, sí que se ha relajado un cierto punto tanto el compromiso como esa sensación que sí tiene el pueblo de Dios, ¿no? Que aún escriben Dios. ¿Tú sabes cómo escribe un judío Dios, no? Escribe D-OS. No escriben la palabra completa. Y ni siquiera es el nombre. Es solamente la palabra Dios. Pero Dios no lo escriben. Ponen D-OS. ¿No? Esa reverencia profunda de saber que estás delante de alguien que es el Señor del universo, el Señor del tiempo, absolutamente santo, absolutamente digno. Cuando el pueblo de Israel empieza a perder la costumbre de nombrar el nombre de Dios, decía que fue en la época del Segundo Templo. ¿Sabéis cómo ocurrió? Empezaron a nombrar el nombre de Dios solo en el templo, porque el templo era un lugar santo y Dios era demasiado santo para ser nombrado en cualquier lugar del mundo. Solamente podía ser nombrado en un lugar santo y santísimo como era el templo. Llegó un momento en que solamente pronunciaban el nombre de Dios, no ya en todos los Shabbats, sino solamente en las fiestas más santas y en el Yom Kippur. Y más adelante solamente nombraban a Dios en el Yom Kippur. Solamente pronunciaban el nombre en el Yom Kippur. Pero llegó un momento en que en vez de pronunciar el nombre de Dios, decía que se lo tragaban. Decían para adentro. En vez de decirlo para afuera, lo hacían para adentro para que no sonara mucho, para que la gente no lo escuchara demasiado y no pudieran blasfemar contra el nombre pronunciándolo de una manera vana. Y así se perdió la pronunciación del nombre, porque creían que era demasiado santo para ser pronunciado. Y aún hoy no se sabe cómo se pronunciaba, ¿no? Y a veces podemos decir, ay, em, no sé, qué poco sentido tiene, ¿no? Pero en realidad detrás hay un sentido de reverencia alucinante al nombre de Dios, ¿no? Y sería genial tenerlo. Digo, sería genial tenerlo, ¿no? Recuperarlo, ¿no? Tener esa capacidad de sorprendernos delante de Dios, ¿no? De Sí, alucinar delante del Dios tan increíble que tenemos, ¿no? Samuel, Os dejo. ¿no crees que Jesús sabemos que con quienes se metía mucho era precisamente con los fariseos? Mm, Y poco más adelante vemos a Jesús que entra en el templo y barre con todas las mesas y habéis hecho de la casa de mi padre, habéis hecho una casa de ladrones. mm, Y ladrones, como decías, es aquellos que son ricos porque han robado y tienen una cueva para guardarse ahí todo lo... Pues Jesús, supongo que sabía, claro que sí, cómo reverenciaban el nombre de Dios. sí, Y para ellos la santidad, como dices, era lo supremo y sin embargo mm, Jesús rompe con todo eso. sí. Lo que pasa es que Jesús, en los evangelios, nuevamente tenemos que pensar por qué han elegido este material. O sea, Jesús explicó hizo muchas cosas, muchísimas cosas, ¿no? Eso lo sabemos porque Juan dice, si pusiéramos por escrito todo lo que hizo Jesús, no cabrían los libros en todo el mundo, ¿no? No habrían estanterías en el mundo para decir todo lo que dijo Jesús. Jesús hizo muchas cosas, pero los evangelistas han seleccionado unas cuantas. Y nuestra pregunta siempre es, ¿por qué han seleccionado estas? ¿No? Entonces, ¿por qué se mete Jesús con los fariseos? En realidad, los fariseos eran los más santos de su época. Los que tenían el A poder la en la vista de época los demás, a la ¿eh? vista de los demás. Sí, no, pero a la vista de todo el mundo. O sea, Claro, los dueños, los gestores del templo no son los fariseos, son los saduceos. O sea, el sumo sacerdote es saduceo y el segundo sumo sacerdote, el que está licenciado ya, el que está jubilado ya, también es saduceo. Todos los sacerdotes del templo son saduceos, son sacerdotes puestos por los políticos, ¿no? Es de la casa de Sadoc. Y ellos no son creyentes como los fariseos. Ellos no creen en los ángeles, ellos no creen no, en los profetas, ellos solamente creen en la Torá. No creen en la resurrección, claro, no creen en muchas cosas que sí creen los fariseos. Pero ¿qué pasa?
que después de la destrucción del templo, cuando el judaísmo se reestructura como judaísmo, como el judaísmo actual, los que sobreviven son los fariseos. El, el- 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 el judaísmo actual desciende de los fariseos. Y entonces Jesús, de alguna manera, los evangelios enfatizan mucho el tema de los fariseos porque en la época en que se escribió el Evangelio de Juan, por ejemplo, solamente había fariseos. Ya no habían saduceos, porque ya no había templo. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué pasa? Que aún así, los fariseos vivían una cierta hipocresía. Es verdad que buscaban la máxima santidad, es innegable. O sea, tú conoces, yo lo he explicado en la iglesia, creo que lo he explicado en la iglesia, lo de los fariseos sangrantes, lo he explicado, ¿no? En la iglesia. Ujú. Una vez prediqué sobre eso, que creo que lo que dice. Esta gente, por no mirarle el culo a la vecina, miraban el suelo y se pegaban, y se pegaban contra las paredes. Esto era así. O sea, imaginaos la santidad de, para no tener pensamientos obscenos de la vecina, voy mirándome los pies y me pego contra los muros. Y estaban dispuestos a eso para no pecar. O sea, imagínate, o sea, eso no hay hombre actual que lo haga. No hay hombre que lo haga. Prefieren pensar mal, tener pensamientos malos, en vez de pegarse contra la pared, ¿no? O sea, realmente lo que pasa es que lo buscaban mal. Buscaban una santidad más que una relación en muchos casos, ¿no? Pero buscaban, porque ellos pensaban que si ellos son suficientemente santos, Dios vendrá y nos salvará. Porque si estamos bajo los enemigos es porque no somos suficientemente santos. Y es verdad, Mm. es verdad. Lo que pasa es que la búsqueda no es la propia santidad, ¿no? Sino que la búsqueda es la gracia, ¿no? De Dios. Mm. Y ahí perdieron un poco el norte, mm, pero ya me gustaría a mí ser la mitad de santo, de vida santa, me refiero, en la práctica, ¿sabes? Em, pero no sé. eh, no sé si tenéis alguna opinión al respecto. Bueno, hay mucho que hablar. Sí, pero en realidad yo creo que parte, o sea, es verdad que Jesús habló con los escribas eran gente realmente importante en aquella época. em, Habló contra los fariseos, habló contra los saduceos. Fijaos como en un momento determinado Pablo utiliza la estrategia de ser el fariseo para sembrar disensión y para librarse, ¿no? Y decir, oye, aquí estoy yo juzgado conforme al tema de la resurrección de los muertos, porque Jesús es resucitado de los muertos y los fariseos creían en la resurrección. En Mm. cambio, los saduceos no, ¿no? Entonces ahí se lía parda en el Sanedrín, ¿no? Porque un bando y otro, pero los que eran poderosos realmente en aquella época eran los saduceos. Y hoy se cree que cuando Jesús tumba las mesas de los cambistas, no fue dentro del atrio, dentro de la plaza, o sea, no tumbó todas las mesas de dentro del templo, sino en una puerta que había en el templo, una puerta que tenía como una especie de techo grande, donde allí habían 8 o 10 paradas, y fue ahí donde Jesús hizo ese llamamiento. em, y dicen que fue así porque allí en esa parte, sabemos que en esa parte habían ya unas cuantas paradetas, ¿no? Donde se cambiaba moneda y se vendían sacrificios. em, y porque en ese momento Jesús, no se ve que Jesús lo reprendan los agentes de la ley que están dentro, los guardas del templo. Los guardas del templo están dentro del templo y no se ve que a Jesús Mm. lo vayan a buscar los guardias, ¿no? Entonces dicen que seguramente fue en esa entrada y el tumulto, lo que ocurrió, pues fue más rápido de lo que podemos pensar. Igual no era su hora. No, no, eso seguro. Eso era seguro. Lo que sí que es verdad es un error el pensar que, o limitar a lo que es el Evangelio, decir que es simplemente un billete para ir al cielo, porque el Evangelio es muchísimo más grande. Cuando alguien está diciendo tú, cuando sufre, y no solo sufre, sino que llega a morir por Cristo y por el Evangelio, aquí alto, porque eso es la perla grande que encontró el hombre en ese campo y compró. Tienes que encontrar un tesoro para dar tu vida por eso. Mm, O sea, no es solo creo en Cristo como mi Señor y Salvador y apa, y ahora vivir como yo quiero, ¿no? El Evangelio es muchísimo más, ¿no? Es un tesoro,
lo primordial es tu vida, cuando tú vives el Evangelio y cuanto más conoces el Evangelio, más te das cuenta del tesoro que te asombra y que te lleva seguramente a... Y la relevancia transformadora que tiene. Claro, Nuevamente, cuando nosotros vamos a estos ejemplos del Evangelio de Marcos, cuando se habla del Evangelio, se dice, oye, el que pierda su vida, el que lo claro, pierda todo por causa del Evangelio. claro. La primera pregunta que a mí me surge, yo una vez hice, yo sé que a mí me gustan mucho los números, ya lo sabéis, yo si no hubiese sido teólogo igual hubiera sido estadista, porque me gustan mucho los números, ¿no? Y una vez en la primera iglesia a la que fui en Granollers hice un cálculo por encima de la ofrenda medio, ¿sabes? Yo pensé, aquí si somos 100 hermanos con trabajo y la ofrenda semanal es tanto, si el sueldo medio en España es tanto, ¿qué porcentaje ofrenda la gente? Y entonces me salía un 2%, más o menos, ¿no? Entonces decimos, no, nosotros no creemos en el diezmo, no creemos en el diezmo, pero creemos en vivir por el Señor y para el Evangelio o no. Entonces al Señor le damos lo que sobra de lo que sobra Mm. o realmente, bueno, no, perderlo todo por el Evangelio no lo perdemos todo, pero invertimos algo en el Evangelio o tampoco, ¿no? Porque igual tampoco. Entonces, igual no es que no estamos dispuestos a perderlo todo, es que no estamos dispuestos a dar poco también. Mm. ¿Sabes? Entonces, a veces estos textos Mm. te confrontan no solamente con tu disponibilidad para morir Mm. y para perderlo todo, sino para decir, oye, ¿cómo está mi compromiso? ¿Cómo vivo para el Evangelio? ¿Cuánto tiempo le dedico al Señor yo? ¿Cuánto tiempo busco al Señor? ¿Cuánto tiempo leo la Biblia? ¿Cuánto tiempo predico el Evangelio? ¿Cuánto tiempo comparto? ¿Cuánto tiempo soy ejemplo? ¿Cuánto me doy para que el Evangelio avance? ¿No? Yo hoy he estado hablando con un obrero que me ha dicho a mí, estoy pensando en dejar de ser obrero. Porque no puedo. Y decía, querido, me sabe muy mal escucharlo. Pero dices, en España hay 200 iglesias, ¿no? Mm. Entonces, te lo planteas realmente el hecho de decir, ¿dónde está nuestro compromiso a la vista de esta gente? A la vista de esta gente que lo dio todo. Es igual, me estoy alargando y esto va a ser Ya, sí, sí. una charla muy larga, ¿vale? Pero sí Otro que nos tema. tiene que llamar mucho la atención. Muy bien, Samuel. Muchas gracias por el tiempo y No, por vosotros. lo que has Gracias, compartido. gracias. Sí. Seguimos. Gracias. Sí.